Vamos al lío, ¿eh? Venga, va, valor de al toro. Está chupado. Venga. ¿Qué pasa, drogadictos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo denso, algo que está en el aire, que todo lo tenemos ahí, pero que no acaba de quedar claro. Vamos a hablar de la nueva normativa europea y en concreto de cómo afecta a los drones FPV. Para ello he venido aquí con José. José me instruyó a mí en el tema de los drones en mercado laboral, de cómo ser operador y demás. Así que he recurrido a él para en este caso saber qué debemos hacer según la situación que nos encontremos para volar nuestros drones FPV. José, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. ¿Qué hay? Cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas y así pues lo saben para bueno, ¿no? Bien, pues somos de la Asociación Catalana de Aeronaves No Tripuladas, la cual nos constituimos en el transcurso del año 2014, más bien para dar un poquito de solución a nivel de formación en el mercado de todo lo que es las aeronaves no tripuladas. Desde entonces nos dedicamos a hacer básicamente lo que es formación y todo lo que conlleva también en cualquier tipo de asesoría, etcétera, etcétera, que un piloto pues pueda necesitar. Bien, como os decimos, esto es algo bastante engorroso, así que lo que vamos a hacer para ir con un orden que tenga todo sentido, que lo entendáis claramente, vamos a empezar por unos conceptos generales que tenéis que saber y que José me comenta que la gente se los está pasando por encima, los confunde o se mezclan, así que vamos a comentar estos conceptos fundamentales que son genéricos y una vez hayan quedado claros, vamos a entrar en materia según pues si necesitamos observadores, si necesitamos seguros, si podemos volar en CTR, todas estas preguntas que nos planteamos todos y que queremos saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Sí, Víctor, pues gracias. Mira, una de las cosas que más o menos hemos detectado que más nos preguntan es la diferencia que hay entre el marcado de clase, que ahora mismo la normativa europea pues especifica, y el famoso marcado hecho por el fabricante. Y básicamente son dos conceptos que hay que tenerlos en cuenta porque es que si no nos va a ser realmente difícil establecer dónde colocamos nuestra aeronave. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el famoso marcado que lo hace a través de industria el fabricante es el famoso marcado CE, característico por la C y la E, que aquí ya es una forma tanto cursiva. Esto lo lleva todo componente electrónico, por lo tanto, cuando nosotros o vosotros vayáis a volar aeronaves, una de las cosas que tenéis que tener claro para diferenciarlos es autoconstruido o es fabricado, vigilar, aseguraros que lleva el marcado CE, porque si no, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea lo va a considerar como una aeronave autoconstruida. Eso es una cosa. Y otro aspecto completamente diferente, que es lo que introduce la normativa europea, es el famoso certificado de clase. El certificado que pone C1, C0, C1, C2, C3, que lo que hace es categorizar un poquito las aeronaves. Tenéis que tener en cuenta que actualmente, en fecha de hoy, todavía no hay fabricantes que hayan fabricado las aeronaves con estos certificados de clase. Por lo tanto, no confundáis el certificado de clase que tiene que venir a raíz de la normativa de carácter europeo con el certificado correspondiente a la fabricación del dron correspondiente a industria, que es el famoso CE. El régimen transitorio, básicamente lo que la agencia estatal ha hecho es que, como se puede entender, se ha implantado la normativa de carácter europeo y hay muchas cosas, por muy en especial los fabricantes todavía no han diseñado los productos acorde a esa normativa. Lo que ha hecho la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es poner un periodo transitorio que depende de las características del artículo de la ley que vayamos hablando, pues puede ser de 1 o 2 años. A priori, con el marcado de clase tenemos aproximadamente 2 años
en donde vamos a poder utilizar todas esas aeronaves que habíamos comprado de hace tiempo, que tenemos en el baúl de los recuerdos, o que hayamos comprado relativamente hace poco. Por lo tanto, bueno, básicamente, Víctor, yo transmitiría que no cundiera el pánico, porque vais a poder seguir utilizando este tipo de aeronaves, pero eso sí, en unas condiciones concretas. Claro, lo que no vamos a poder hacer es entrar en cada condición, en cada peso, en cada dron, ¿vale? Pero simplemente pues que sepáis que si tenéis drones anteriores a fecha de este vídeo, o anteriores, o hasta 2023, los podréis utilizar, pero habrá matices que tendréis que tener en cuenta según el peso del dron y miles de historias que hay que tener en cuenta para saber si las podéis utilizar según el escenario que os encontréis. Así es. Otro aspecto que hemos visto que también la gente está muy confundida a raíz de la nueva normativa es lo que es el concepto de área terrestre controlada, que lo pone mucho en la normativa, y la gente lo confunde con lo que es el espacio aéreo controlado, y nos han pedido en cierta manera pues que bueno, hagamos esta diferencia. Pues os la comento. El área terrestre controlada es un área que vosotros, cada vez que vayáis a volar, tenéis que tenerla, tal como dice la palabra, controlada. Es decir, vosotros si vais a volar a una zona, sea X, y porque soléis ir por allí, os la conocéis, etcétera, vosotros lo que tenéis que tener, lo que la agencia estatal, en este caso la normativa, os exige que, a ser posible, sepáis la orografía de la zona, qué caminos se acceden a la zona, qué obstáculos hay, líneas eléctricas, etcétera, etcétera. Esto es lo que ya de por sí diferencia lo que es una zona no controlada de lo que es la controlada. En pocas palabras, cada vez que vayáis a volar, aseguraros de que conocéis bien la zona. Más bien, pues si accede a la zona alguna persona pues que ajena a la operación, es decir, el típico ciclista, el típico persona que va corriendo, haciendo footing, etcétera, lo tenéis que conocer. Eso es una cosa que se refiere básicamente a lo que es a nivel del suelo. Y luego está lo que es el espacio aerocontrolado. Claro, son dos conceptos que la gente está confundiendo y no tienen nada que ver. O sea, lo que te dicen es que tengas controlada la zona, el espacio donde vas a volar, que sepas los caminos, la gente que puede pasar, todo, que no significa que estás volando en espacio aéreo controlado, donde hay normativas y demás. No, no. Controla dónde estás. Exacto, el espacio aéreo controlado ya sabemos que es un aspecto muy importante, lo que es navegación aérea, que es una zona aérea que llega hasta el suelo, por mucho que dijeran antes que no, es el espacio aéreo controlado llega hasta X altura, no, los CTRs de todos los aeropuertos tenéis que saber que llegan a ras del suelo, a nivel del suelo, y es una zona en donde no se puede hacer ningún tipo de operación aérea, ya que, mejor dicho, no se puede hacer ninguna operación aérea sin coordinación correspondiente con torre, y aquí ya nos meteríamos un poquito a lo que vemos muchas veces en las películas. Perfecto. Sí, otro concepto que en cierta manera también confunde bastante es el hecho de el vuelo, confunden mucho lo que es el vuelo FPV con VLOS, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tenemos que diferenciar una cosa. El vuelo dentro del rango visual representa que el piloto en todo momento tiene la aeronave a la vista. Ahora bien, si nosotros volamos la aeronave por detrás de un edificio o detrás de una montaña, la perderemos de vista, por lo tanto pasaremos a volar en VLOS, que es vuelo fuera del rango visual. Ahora bien, hay pilotos que por circunstancia en el mundo del racing voláis en lo que se dice FPV, es decir, con las gafas. Bien, evidentemente en el momento que tú estás volando una aeronave y te pones unas gafas, has de entender que pierdes bastante lo que es el control de tu entorno, es decir, no sabes ni las personas que tienes a tu alrededor. Imagínate si vuelas por la playa, todos niños por alrededor, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, tú puedes estar orientado hacia una determinada zona, normalmente te quedas quieto y el dron lo tienes pues dando vueltas a tu alrededor. Pues bien, tenéis que tener en cuenta que el mero hecho de poneros unas gafas en FPV y no disponer, en este caso, de la ayuda de un observador, significaría que estáis volando el dron fuera del rango visual.
por lo que la normativa, en caso de quererlo hacer así, os pide que en todo momento pues tengáis la colaboración de una segunda persona que haga de observador, el cual, eso sí, ha de quedar bien claro que en todo momento tiene que tener la aeronave a la vista. Exacto. Resumiendo, VLOS no significa vuelo FPV, sino que tú puedes estar volando FPV siempre que tengas un observador que no pierda de vista nunca el dron. Ahora, si ya pasas por detrás de un edificio, detrás de zonas donde el observador pierde de vista el dron, ya estás en vuelo VLOS y ya te regirían otras normas. Así es. Y una última que nos han comentado, que sobre todo hay bastante confusión, es porque la normativa, en el caso de vuelo dentro del rango visual, en VLOS, la normativa dice que hasta un máximo 500 metros, ¿no? Es importante destacar una cosa, un aspecto. El límite es hasta 500 metros, pero siempre y cuando consigas seguir viendo la aeronave. Hay aeronaves que por lo pequeñas que son, es que a los 80 metros ya las estás perdiendo de vista. Pues mucho cuidado, porque el límite es como máximo 500 metros. Pero ojo, si la aeronave la perdéis de vista por características, por el color, porque carece de iluminación, por el volumen de la operación, perdón, de la aeronave, la perdéis de vista ya a los 100 metros, que sepáis que a partir de los 100 metros ya estáis volando fuera del rango visual. Vale, dronaditos, muchos de vosotros, yo ya he estado viendo que por grupos, por chats, por preguntas de vídeos, estáis hablando ya de A1, A2, A3... lo que tenéis que saber es que hay 3 categorías, ¿verdad, José? Tenemos categoría abierta, categoría específica y categoría certificada. Pues bien, tal como decía Víctor, básicamente nos manejamos en 3 categorías: la abierta, la específica y la certificada. Empezaremos por el final, la certificada. La certificada, para que lo entendáis, es la categoría de aeronave que más peligro puede llegar a ocasionar en caso de accidente. Categoría certificada significa que esa aeronave tiene que estar construida bajo unos estándares de seguridad y de diseño muy, muy estrictos. Para certificar una aeronave generalmente pues, se necesita un fabricante que haga un buen manual de fabricación, etcétera, etcétera. Y luego que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a través de sus inspectores, pues haga una inspección a esa aeronave y bajo unos estándares de seguridad pues certifiquen esa aeronave. Básicamente estas aeronaves, yo, Víctor, las que conozco, las que he podido ver más o menos de cerca, son las que dispone el Ejército, también Guardia Civil, si no recuerdo mal, en el Estrecho, y al mismo tiempo algunas aeronaves ya de más calado, lógicamente, de más de 25 kilos. O sea que para FPV esta categoría de momento, o en casos muy remotos, pero vaya, que la mayoría de vosotros no estaríais en esta categoría. Así es. Y luego vamos a la más sencilla, que es la categoría abierta. Dejamos Víctor, si me permites, dejo la categoría específica para el medio. Genial. Porque será la que es el cajón desastre que siempre le digo yo, y en cierta manera es donde va a parar todo aquello que no entra ni en una ni en otra. Categoría abierta, pues básicamente es donde, a priori, es donde vais a volar todos vosotros a nivel de FPV. Ahora bien, tenéis que saber que la categoría abierta se divide en 3 subcategorías: la 1, la 2 y la 3. Si me permites, en A1, A2, A3 hay los factores más importantes del FPV, van a ser metros por segundo, ¿verdad? La velocidad que alcance el dron. Vamos a tener un factor importante si es de construcción privada. Así es. O del certificado de... Sí, sin el certificado de conformidad del fabricante. Correcto. Y el tema del VLOS, ¿verdad? Aquí está. Entonces, con estos puntos son los que van a determinar si estamos en A1, en A2 o en A3 o específica, ¿vale? Entonces, como veis, he traído aquí un dron de menos de 250 gramos, que es el Beta 95X. He traído un dron que pesa alrededor de 700 gramos y los dos son FPV. Entonces, ahora vamos a ver un poco, si quisiéramos volar uno u otro, dónde nos encontramos. Bien, pues con tu permiso, Víctor, Claro que vamos sí. a coger primero este.
Vamos a ver, este es un dron, como has comentado, que pesa menos de ¿cuánto? De 250 gramos. Bien, a priori, este dron, según la normativa actual, perdón, la normativa europea que ya rige, estaríamos hablando de una categoría, en este caso la A1, es decir, es un dron autoconstruido, pero que pesa menos de 250 gramos. Al mismo tiempo, tenemos que saber que la categoría, en este caso la categoría 1, nos permite poder volar aeronaves las cuales también carezcan de certificado de conformidad, el famoso CE que he comentado antes, así como el marcado de clase, que es el C1, C2, C3, que hemos comentado antes. En este caso, Víctor, si la aeronave no supera los 19 metros por segundo, no habría ningún problema en volarla en categoría A1. Perfecto. Ahora bien, Dime. siempre dentro del rango visual. Vale. Y hay una cosa que hay que especificarla. José, este dron lleva una GoPro, lleva una cámara. ¿Qué debemos hacer si queremos volar con una GoPro encima? Pues tenemos que registrarnos como operador. Porque toda aquella aeronave que pese más de 250 gramos o sea capaz de captar datos de carácter personal, es decir, disponga de cámaras, pues evidentemente nos obligan a registrarnos como operador. Vale, o sea que lo podréis volar sin problema, siempre y cuando pues tengáis alcance visual, es decir, que lo voléis con un observador, ya que lo estaréis volando en FPV, y os tendréis que dar de alta como operador porque le pondréis la GoPro. En caso de que no grabéis con GoPro, pues no hace falta que os deis como operador. Exacto. Vale, este dron está guay, está chulo, pero es pequeñito. Y con esto yo no me divierto mucho. Es un poco de cobardes, ¿no? Exacto. Bueno, es para grabar, para no hacer daño y grabar un poquito imágenes chulas. Pero yo, José, donde más me divierto son con los drones de 5 pulgadas que pesan alrededor de 700 gramos, los vuelo en FPV. Se dice comúnmente que son para hacer freestyle. Entonces, yo quiero volar este dron, José. Vale. ¿Qué problemas me encuentro? ¿Qué debo saber acerca de los vuelos con este tipo de drones? Lo que tienes que saber, Víctor, es que este dron, aun siendo menor a 900 gramos, que sería lo que especifica la normativa, que estaría dentro de lo que es la categoría C1, tenéis que saber que el hecho de que carezca tanto del certificado de conformidad del fabricante como que carece también del certificado de clase, tienes que tener en cuenta que este dron automáticamente la única manera de volarlo sería en categoría A3, es decir, fuera de zonas, un mínimo de separación de 150 metros de tanto edificios, personas, etc. Hay una confusión en el ¿por qué no lo puedo volar en A2? Porque no lleva el certificado de conformidad y tampoco lleva un certificado de clase. Vale, eso importante, lo estamos aquí haciendo un poco de broma, pero tenéis que saberlo. Al no llevar estos tipos de certificados, al ser drones de construcción propia, nos saltamos la categoría A2, nos vamos a la A3. Eso es importante que lo sepáis. Correcto. Y es una de las grandes dudas que ahora mismo está teniendo el sector. Vale, José, ahora imaginemos que este dron que hay aquí no lo he montado yo, sino que he comprado un dron que me ha vendido DJI o cualquier otra marca, es un dron FPV y tiene certificado europeo. ¿Dónde me encuentro si es un dron más o menos así, de 600 gramos? Que supera los 250 o está por debajo de los 900 gramos. Vale, bien, estamos hablando del certificado de conformidad del fabricante. Es decir, este dron, parecido, como podríamos hablar de cualquier dron fabricado en masa, aquí sí que tendríamos una pequeña ventaja, porque la normativa nos permite, si la aeronave pesa menos de 500 gramos, nos permitiría volarla en lo que es categoría A1. A1. ¿Vale? Ahora bien, si la aeronave es menos de 2 kilos,
entonces la podríamos volar, pero tendríamos que irnos a un equivalente, un medio entre A2 y A3, que básicamente trata de lo siguiente. Si con la categoría A3 nos obligaban a volar a 150 metros de separación de las personas, edificios, etcétera, etcétera, este dron, por llevar el certificado de conformidad y ser menos de 2 kilos, esta distancia nos bastaría manteniendo los 50 metros de separación a las personas. Vale. ¿Y tendría que estar equipado con GPS, con alguna cosa, o podríamos volarlo sin nada? Lo podréis volar sin nada, con la normativa, pero las futuras aeronaves que se fabriquen con marcado de clase, todas estas sí que van a tener que llevar toda una serie de dispositivos electrónicos. Ahora bien, aquellos que no tengan esta función de GPS, sí que es verdad que únicamente se podrán utilizar a nivel de lo que es ahora lo que conocemos como el aeromodelismo. Sí, Víctor, un aspecto importante, porque hay mucha gente que siempre nos está pidiendo, tiene un pequeño galimatías mental en dónde pueden volar y dónde no pueden volar. Yo siempre recomiendo que para volar este tipo de drones, a nivel no solo a nivel recreativo, ¿vale? Pero sí que estos de FPV, yo lo que recomiendo es que lo vuelen en un campo de aeromodelismo. Vale, es lo importante, un campo de aeromodelismo que, sobre todo, hago mucho hincapié, que si está dentro de un espacio aéreo controlado, que a ser posible que esté legalizado. Es muy importante tener este aspecto. Es lo que vemos dentro de la página web de NAIRE, lo que vemos como infraestructura destinada a aeronaves no tripuladas. Vale, o sea que es decir que si nosotros volamos en estas zonas, en campos de aeromodelismo legalizados, o que estamos volando, por ejemplo, en carreras oficiales de drones de drones de carreras y tal, todo esto que comentamos nos rige, cambia. Exacto, ya tenemos que tener en cuenta que la misma Agencia Estatal de Seguridad Aérea ya al campo de aeromodelismo ya le exige unas medidas de seguridad para que sus socios a la hora de volar sus aeronaves tengan que cumplir determinadas normas. Perfecto. Vale, José, pero esto de los certificados a mí no me queda claro. ¿Nos puedes explicar un poco cómo funciona? Vale, bien, para que tengáis en cuenta es relativamente sencillo, os explico. Para lo que son drones pilotos que quieran volar drones de menos de 250 gramos, lo que es la normativa, no le exige ni registrarse como operador ni nada por el estilo, a no ser que lleven cámara. Vale. De acuerdo, que capten datos, puedan llegar a captar datos de carácter personal. Por lo tanto, el piloto que quiera llevar un dron de menos de 250 gramos, básicamente lo que la agencia estatal le pide que se haya apoyado, lo digo bien claro, el manual del fabricante. A partir de aquí ya vamos para lo que son los drones de lo que es la categoría 1. Bien, lo que la agencia para categoría 1 y curiosamente la categoría A3, la agencia estatal lo único que os pide es pasar un curso en línea, el cual pues podéis apuntaros a través de la misma Agencia Estatal de Seguridad Aérea, luego os envían un vínculo y automáticamente pasáis una plataforma de formación. Se divide en 3 temas que son a base de una serie de diapositivas. Y luego tenéis un examen que, si no recuerdo mal, son de 40 preguntas. Tenéis 2 intentos. Una vez aprobáis ese examen, a los pocos días, por comparecencia electrónica, recibiréis lo que es vuestra titulación como piloto de A1 y A3. Ahora bien, si lo que queréis hacer es volar aeronaves con la categoría A2, la cual entraña un cierto peligro, tenéis que tener en cuenta que la agencia estatal os obliga a pasar otro examen teórico que se compone de tres materias, el cual la agencia estatal no proporciona el sílabus, es decir, simplemente te ofrece el examen, por lo que te tienes que formar por tu cuenta o viniendo a una entidad de formación. Vale. Una vez haces estos 3 temas, haces el examen y luego, junto con una declaración de autopráctica, entonces ya puedes volar en categoría 2. Vale, perfecto. Luego os comentaremos, porque José se dedica a impartir estas formaciones. Si sois de estas personas que os queréis
sacar las titulaciones como la de A2, que comenta que el sílabus no está impartido por AESA y demás, pues José, luego al final del vídeo os hablaremos un poco de esto, de que José, con José os podéis formar y superar todos estos certificados sin problema. Vale, José, y si queremos volar en categoría específica, ¿qué certificados necesitamos? ¿Qué necesito yo para volar en categoría específica? Bien, antes de nada hay que mencionar un aspecto. No puedes examinarte categoría A2 ni categoría específica sin antes disponer de la categoría A1, A3. Vale. Eso tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, ya no vale dar el salto directo, ¿no? Primero es, una vez tengamos categoría 1 y A3, que a nivel de certificado práctico, a nivel de licencia es el mismo, entonces podemos optar dos cosas: o ir a la categoría 2, que ya lo he comentado antes, o ir directamente a uno de los escenarios de categoría específica. Ahora bien, curiosamente, si quieres ir a la categoría específica sin haber pasado la 2, te permite hacerlo. Lo único que vas a tener que tener en cuenta de que estas 3 asignaturas que no habías hecho con el certificado A2, te las van a sumar con el certificado en el momento que te saques la licencia de la categoría específica. Y ahora mismo en categoría específica tenemos 2 escenarios. El STS, el S01, que es vuelo dentro del rango visual sobre aglomeración de edificios, el cual no te puedes alejar más de 100 metros del piloto y siempre dentro del rango visual, o fuera del rango visual en zonas escasamente pobladas, en el que no te puedes alejar más de 1 kilómetro sin disponer de observadores. Vale, y ahora estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, o yo personalmente, estamos titulados anteriormente, nos hemos sacado el piloto de drones avanzado, ¿Qué debemos hacer? ¿Me tengo que sacar el A1? ¿Me tengo que sacar el A2? ¿Me tengo que esperar? ¿Qué recomiendas y qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es primero ir con tranquilidad, poco a poco, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay muchos pilotos que lo primero que han dicho es de ya la primera semana de enero pues ya querían hacer la convalidación. Vamos a ver, la agencia estatal sacará los procedimientos para poder convalidar todos los certificados, tanto teóricos como prácticos, para junto con una prueba junto con una conversión, un pequeño curso que os harán hacer en línea, pues a partir de ahí ya dispondréis de lo que es las correspondientes licencias. Ya no serán habilitaciones, porque la habilitación es un documento que dio una entidad privada, una ATO en este caso. Ahora mismo ya podemos hablar oficialmente de licencias porque es un documento expedido directamente por el Estado, por lo que es una licencia, pues como puede ser la licencia del carnet de conducir. Ahora bien, sí que es verdad que a priori, o a fecha de hoy, la agencia estatal todavía no ha iniciado estos procedimientos de conversión. Calculamos, sí, hay que ir con paciencia, calculamos que lo harán un poco antes de cuando se vaya a hacer derogar el Real Decreto 1036, que es el que rige, es el que ha regido hasta hace nada. Calculamos más o menos que puede venir de aquí un mes y medio. Perfecto. Tranquilamente. O sea que calma, sí. Que no nos asustemos. Poco a poco, AESA ha sacado, bueno, la normativa europea ha venido aquí, poco a poco, como decíamos al principio, esto va a ir trascendiendo con el tiempo y nos vamos a tener que ir adaptando. No hay que correr ya a sacarse los certificados en el caso de que ya haya sido titulado, ¿no? O sea, exacto. Poco a poco van a ir saliendo las cosas y veremos pues que habrá que pasar un pequeño curso de adaptación de contenido o estas cosas. José, a mí se me vienen a la mente más preguntas, como las famosas placas ignífugas. ¿Qué pasa con las placas? ¿Hay que llevar los drones con pegatinas, con placas? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora mismo el tema de las placas ignífugas, con el nuevo Real Decreto, a priori
aún lo mantiene, ¿vale? Yo recomiendo que comentes la existencia de este documento, Víctor, que está colgado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es guía sobre requisitos y limitaciones al vuelo en función del lugar de la operación y zonificación. Este documento, cuando hemos comentado que permíteme hacer un poquito de autocrítica, sí. Todavía no vamos a hacer la conversión, eso está claro, pero eso no nos exime de saber cómo funciona la normativa, porque nos guste o no nos guste, aunque no hayamos hecho la conversión, si queremos volar, lo vamos a hacer en función de la normativa europea. Y es una normativa que mucha gente no conoce. Pues bien, pues justamente en lo que es la placa identificativa se mantiene la posibilidad, parece ser que se mantiene la posibilidad de poder llevar un código QR, el cual dé la información básica de lo que es la propiedad de la aeronave. Perfecto, o sea que la placa ignífuga como tal físicamente no hay que llevarla, pero sí que nos dicen que llevemos los datos, aunque sea con una pegatina de QR, que cuando la aeronave esté en el suelo sea visual y se pueda identificar los datos de... Correcto, con la normativa europea, pues exactamente no regula nada de lo que es la placa ignífuga, etcétera, etcétera. No obstante, mi recomendación es que se mantenga esta placa, es decir, nos ciñamos a lo que es, hasta que no se acabe de derogar. Acordémonos que estamos en un régimen transitorio, por lo tanto mejor pecar por defecto, por exceso, que no por defecto. Mi recomendación es que mantengamos la placa identificativa en la medida de lo posible, más bien para dar cumplimiento a lo que es una cosa que dice el Real Decreto. Tenemos que tener en cuenta una cosa, Víctor, todo aquello que no diga la normativa de carácter europeo y sí diga la nacional, se tiene que mantener. Se tiene que mantener la nacional. Eso es importante, sí. O sea que si los europeos no dicen nada y en la nacional dice algo, se tiene que respetar la nacional. Respétalo. Perfecto. En el caso de que la europea diga algo que contradiga la nacional, se ha de respetar la europea. La europea. Esto es como en la autoescuela, ¿no? Que sí, el policía va por delante de las señales y de todo el mundo. Más o menos. Pues con el tema de las placas, dando pie al Real Decreto 1036, las tendríamos que mantener. Sí que es verdad que con el futuro, una vez se derogue este Real Decreto, esto ya va a ser que no. Perfecto. Temas seguros. ¿Tenemos que sacar seguros de responsabilidad civil a nuestros drones FPV? Bien, tendríamos que diferenciar ahora mismo si en calidad de qué. Si lo hacemos a nivel recreativo o a nivel profesional. A nivel profesional sí, está clarísimo, ¿vale? Por la misma legislación aérea, y en base, y lo tenemos que contratar a una compañía de seguros la cual esté también autorizada por parte de la legislación aérea para hacer seguros de este estilo. Ahora bien, en lo que es en lo que es actividades recreativas, pues no es necesario. Ahora bien, por recomendación, sí que en cierta manera, si estamos dentro de un campo de aeromodelismo, tendríamos que pedir que nos asegurasen cualquier tipo de daño que pudiéramos causar, y si operamos fuera de un campo de aeromodelismo porque nos hemos ido con nuestro hijo o familiares al campo, sí que sería interesante como mínimo que el mismo seguro del hogar o hablar con la compañía de seguros para que nos lo pudiera asegurar a nivel particular. Los costes son muy bajos, son 6-7 euros al mes, si no recuerdo mal. Vale, José, a mí me han dicho por ahí que ya puedo volar CTR a menos de 60 metros, creo que me han dicho, que no hay problema, yo puedo coger y volar. ¿Cómo funciona esto? ¿Esto es verdad? Pues no, ahora mismo no. El futuro Real Decreto, el futuro Real Decreto, una vez se derogue el Real Decreto 1036, sí que va a mencionar lo que es, va a hacer una redefinición de lo que son los entornos aeroportuarios. Pero vuelvo a decir, todavía no se ha hecho esta derogación. Por lo tanto, dentro de espacio aéreo controlado, que todo, para que sepáis dónde está el espacio aéreo controlado, es lo que os marca el mapa del aire.
¿De acuerdo? A nivel recreativo no se puede volar en ninguna zona dentro de espacio aéreo controlado, a no ser que vayas a un campo de aeromodelismo, el cual, os recuerdo, tiene que estar legalizado como infraestructura destinadas a RPAs. Vale. Ahora bien, si quieres volar fuera de lo que es el ámbito recreativo, sí que puedes volar actualmente, sí que puedes volar dentro de espacio aéreo controlado en cualquiera de las 4 categorías, la 1, la 2, la 3 o la específica. Evidentemente en la certificada está claro, pero en este caso sí que vamos a necesitar un estudio de seguridad aeronáutico diseñado por la metodología SORA, el cual tendremos que enviar al gestor de tránsito aéreo, ENAIRE, Ferronats, AERCO, etcétera, etcétera, y una vez lo reciban y lo revisen, entonces nos darán una conformidad y entonces sí que podremos efectuar este tipo de operaciones, pero vuelvo a decir, no a nivel recreativo, sino ya dándonos de alta como operador. Vale, y para los más curiosos que sé que están ahí, oye, pero la nueva ley dirá que... ¿Qué es lo que se supone, entre comillas digo, porque todavía no hay nada, qué es lo que se supone que se podrá hacer con la nueva ley a nivel de CTRs? Bien, a nivel de la futura ley parece ser que lo que va a hacer la propuesta, por lo menos el anteproyecto del Real Decreto, así lo comentaba, reestructura un poquito lo que es los entornos aeroportuarios. Vamos a diferenciar CTR de entorno aeroportuario, Víctor. Vamos a aprovechar para hacer otra división. El CTR es una zona que suele ser bastante extensa, en algunos aeropuertos puede abarcar los 8 kilómetros, los 15, en el caso del aeropuerto del Prat puede abarcar los 25, 30 a la redonda, y puede ser increíblemente extenso. Ahora bien, hay otro concepto que es el entorno aeroportuario, que es una zona la cual rodea al helipuerto o al aeropuerto, la cual es más o menos cónica, ¿vale? Es decir, a cuanta más altura te acerques, más separación con el aeropuerto tienes que dejar. A la inversa, cuanto más bajo vueles, más cerca te vas a poder acercar, lógicamente, hasta un límite, ¿de acuerdo? Está previsto que uno de los límites de vuelo para poder volar, si vuelas debajo de esa altura, va a ser los 45 metros aproximadamente. Es decir, todas aquellas operaciones en categoría abierta que tú hagas por debajo de los 45 metros aproximadamente, no vas a tener que aun estando dentro de espacio aerocontrolado, no vas a tener que necesitar una coordinación. Genial, ¿vale? O sea que recordad, esto todavía nada de nada. No está, pero la gente que esté dentro de categoría abierta, ya sea A1, A2 o A3, según el dron que vayas a utilizar, las velocidades, el peso, todo lo que hemos comentado antes, podrás, supuestamente, cuando salga, volar por debajo de esos 45 metros y siempre con una distancia prudencial de las zonas aeropuertarias, ¿no? Sí, de los entornos aeroportuarios. Siempre el gestor, es lógico pensar que no te vas a poder meter hasta la cocina en un aeropuerto. Más de uno le gustaría, estoy seguro. Pero se van a tener que mantener unas distancias. Está claro que llegará un momento en que de la manera que te acercarás tanto que entonces sí que te van a exigir, aunque operes a 5 metros de altura, sí que te van a exigir una coordinación, ¿vale? Pero vuelvo a decir, esto es lo que ponía el anteproyecto de Real Decreto. Vamos a ver si realmente sale lo que especifica. Por lo tanto, de momento es vender humo, en pocas palabras. Perfecto. Vale, José, y si yo con este dron que tengo aquí de FPV quiero trabajar, ganarme la vida profesionalmente, ¿qué es lo que debo hacer? Bien, pues lo primero que vamos a tener que hacer es contratar un seguro, ¿vale? Y segundo, darnos de alta como operador. Vale. Y lógicamente no hacer nada de eso si no tenemos las habilitaciones oportunas. En tu caso, que ya tienes la habilitación, tanto teórica como práctica, podrás operar sin ningún problema. Pero en este caso, debido a que la normativa dice que para poderte dedicar a nivel profesional, te tienes que dar de alta como operador dentro del registro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que no podemos confundir con el registro que había
antes del 1 de enero, porque son dos registros completamente diferentes. Vale. ¿Y este dron lo podré volar? ¿Este que lo he construido yo? ¿O sí, no? Lo podrás volar, pero encuadrándolo en la categoría que en cierta manera le corresponde. Acuérdate que la categoría 2, tu dron no tiene marcado de clase, tampoco tiene el certificado de conformidad, por lo tanto, y teniendo en cuenta que pesa más de 250 gramos, ahora mismo el único sitio donde podrías, en la única categoría que lo podrías volar, sería en la categoría A3. Perfecto. A no ser, perdona, ya te hago una puntualización, a no ser que pidieras a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea una autorización expresa, pero ya os aviso que los procedimientos, manual de operaciones, estudio aeronáutico, seguridad, te tendrías que ceñir a unos escenarios muy concretos, enviarles toda la documentación, te la revisarían, etcétera, etcétera. ¿Es posible? Sí, pero sí que es verdad que se ha de pasar, se ha de dar un salto cualitativo, sobre todo a nivel de gestión documental. Perfecto. Vale, dronadictos, más o menos hemos comentado un poco todo a nivel de FPV. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas que me habéis hecho por Instagram. Ya sabéis que si queréis colaborar en este tipo de vídeos me podéis seguir, os dejo el Instagram por aquí. Y nada, antes de ir a estas preguntas más concretas, deciros que José hace formaciones de estos certificados, hace consultorías privadas para aquellos que tenéis casos más concretos. También se dedica a todo el tema de nivel profesional. Si quieres trabajar con tu dron, hacerte todo el tema de papeleo. José, no sé si quieres comentar tú algo más. Sí, desde la asociación, bueno, damos servicio a través de, junto con otras entidades colaboradoras, damos servicio a todas aquellas personas que se quieran tanto formar en lo que es en la categoría, la formación teórica de lo que conlleva la categoría 2. Os recuerdo que luego el examen lo hace la agencia estatal, y luego lo que es categoría específica, también todo lo que es la teoría. El examen teórico lo hace la agencia estatal, y luego lo que es la práctica, y al mismo tiempo también todo lo que es gestión de documentación, manual de operaciones, estudios de seguridad, sobre todo con gestor de tránsito aéreo, pues no hay ningún problema. ASCAN, a través de las entidades colaboradoras, pues damos esta solución. Perfecto, esto bueno, os lo quiero comentar porque yo mismo he sido o soy cliente suyo, porque me gusta mucho, pues como habéis visto, todo el tema legislativo, está encima, se dedica a ello día a día, y qué mejor que dejar esto en manos de un profesional, y no yo, por ejemplo, que a nivel de hacer manuales de caracterización y todo esto no tengo ni papa. Así que si estáis en una situación como la mía, o queréis titularos pero no lo queréis hacer de manera aventurada ahí solos, pues que sepáis que José imparte todo este tipo de contenidos y de exámenes, de certificados. Os dejaré enlace debajo en la descripción para que podáis ir a indagar sobre José, sobre web, sobre ASCAN, sobre todo un poco, y nada, si queréis ya pues os ponéis en contacto con José y nada, al lío. Vamos a ir con el tema de las preguntas que me habéis hecho en Instagram. Vale, ya tengo las preguntas por aquí, ¿vale? Si te parece, yo hago las preguntas y tú respondes. Venga, hecho. ¿Vale? Tengo a GTFPV que me pregunta: ¿cómo queda el tema de registrar drones de construcción propia? Pues se tienen que registrar igualmente, te tienes que registrar como operador. Ajá. Pero justamente en el momento de registrarte, cuando vayas al apartado, hay un apartado que dice aeronaves, verás que pone certificado clase C0, C1, C2, C3, y luego al final hay un apartado que dice sin datos, una especie de SN. Seleccionas ese y a partir justamente se te abrirá otro desplegable que dirá autoconstruidos. Seleccionas ese y entonces ya acabas, te dará la posibilidad de poner todas las características de tu aeronave. Perfecto. Tengo aquí a David, este es un amigo mío, que lo dice en modo risas, dice: tengo mi dron de largo alcance, que es de 7 pulgadas y pesa 1 kilo, dice, ¿esto estará muerto?
No, no, en categoría 3 acuérdate que no, podrás seguir volando sin problemas. Vale, así que Tojo, recuerda categoría 3, pero acordaros, a nivel profesional sí que os tenéis que registrar, y yo os recomiendo que os registréis todos como operadores, que es la obligación que tenemos todos, y luego ya depende del dron que llevéis, os enmarcáis dentro de una categoría u otra. Me viene perfecto esto que comentabas, porque tengo aquí a Poalón que me dice: trabajar con drones FPV, ¿cuál es el encaje? Registrarse como operador, eso siempre, contratar el seguro, eso siempre, y luego depende en la categoría donde vayas a volar, tener las habilitaciones correspondientes. Perfecto. Y su correspondiente documentación. O sea que si quieres trabajar, estar como operador, papeleo de drones, seguros, vamos, que lo tienes que cumplimentar todo. Correcto. Tengo aquí a Guseji que me pregunta: ¿se puede volar FPV estando solo? Técnicamente no. Perfecto. Técnicamente no, porque pierdes lo que pide, acuérdate que lo pide la agencia estatal, es tener la zona completamente controlada, tu entorno con las gafas. Si estás solo, va a ser que no. Vale, o sea que jodido. Legalmente no. A no ser que ya te vayas a un campo de aeromodelismo, que ahí ya rigen unas determinadas normas, pero cambia la cosa. Cambia la cosa. Fuera del campo de aeromodelismo, no. Perfecto. Me preguntan también, ¿dentro de qué categoría estamos? Bueno, esto es un poco en función de peso, velocidades, si el dron lo has construido tú, no, si estás en tu ciudad, fuera. Aquí ya creo que lo hemos comentado. Correcto, pero no obstante yo acordaros, si no hay marcado de clase y no hay certificado de conformidad del fabricante, automáticamente casi todo va a morir a la categoría A3. Perfecto. Luego me pregunta también a Guseji y me dice: ¿habrá que poner ADSB, ping de los aviones o algún geofence en un futuro? Vamos a ver, el geofence básicamente va a ser para los drones con marcado de clase, casi todos les van a obligar a traerlo ya de serie, hay que tenerlo en cuenta. Vale. Ahora bien, lo que es el famoso ADS, que es lo que son los transponders, a no ser que vayas a volar dentro de espacio controlado, fuera del rango visual, a priori no te hará falta transponder. Y lo que es en lo que respecta a lo que es el famoso ping, es una especie es un sistema de sense and avoid, ¿vale? Es decir, no es un transponder, es como una especie de radar que te permite poder detectar donde hay otros drones, los cuales también lleven ellos ese sistema. La normativa futura posiblemente eso lo van a dejar en manos de los fabricantes a través de aplicaciones móviles. Perfecto. Las cuales ya hay aplicaciones móviles, pero no en España. Como siempre, los españoles los últimos. Venga, tengo aquí Mesta FPV que me pregunta: ¿se va a poder volar? Bueno, nos pregunta porque sí, aquí el experto es José. Bueno, ¿se va a poder volar en CTR con el A1/A3? Si es a nivel profesional, sí. A nivel recreativo, no. Nosotros actualmente ya tenemos estudios de coordinación para categoría tanto A1 como A3 efectuados por gestor de tránsito aéreo, en este caso en aire. Sí que puedes, pero vale, acuérdate del estudio de coordinación. Claro, aquí es importante recordar lo que comentábamos antes a mediados del vídeo, de que la nueva futura ley todavía no está vigente. Esto de los 45 metros, CTR, todavía todo esto es papel mojado hasta que no salga en el publicado en el boletín oficial del Estado, nada. Vale. Tengo aquí, dice: ¿cómo puedo volar dentro de CTR lejos de personas sub 250 gramos, menos de 120 gramos? Metros, perdón. ¿Es legal? Bueno, vamos a ver, lo correcto sería darte de alta como operador. No es legal si lo haces a nivel recreativo. Ajá. Por lo tanto, date de alta como operador. Automáticamente te englobas dentro de la categoría 1 o A3 si es autoconstruido. Ya os digo yo que vais a acabar en la categoría A3 o sí, ya contratáis un seguro correspondiente y entonces enviáis el estudio de coordinación, y en este caso vosotros como operadores podréis operar dentro de espacio aéreo controlado, siempre y cuando
el gestor de tránsito aéreo así os lo confirme por escrito. Perfecto. Mira, esta respuesta viene muy bien con Amazing Shooting, que nos pregunta: ¿es necesario coordinarse si vas a volar un FPV de 600 gramos pero no vas a superar los 20 metros en un CTR? Mira, si te parece, pues, la respondo yo, a ver si he aprendido algo. Venga, va. En Sí. principio, a nivel recreativo, no podríamos volarlo. No, a no ser que estuvieras dentro de un campo de aeromodelismo legalmente establecido, no. Perfecto. A nivel profesional, pues sí, te tendrías que coordinar y tener todo el papeleo que hay que tener y hacerlo a nivel profesional. ¿Cierto? Así es. Que tampoco es tan complicado el papeleo, ¿eh? Un estudio de coordinación diseñado por metodología SORA es relativamente asequible hacerlo. Como os comento, si no os queréis comer la cabeza, José hace todas estas cosas, todos estos papeleos, los hace él. Vuelos cerca de aeropuertos. Por el momento, ni por asomo, todo lo que es el entorno aeroportuario a nivel recreativo, lógica. Antes de nada, tendríamos que matizar dos cosas. Están aeropuertos que están dentro de espacio aéreo controlado y otros aeropuertos que están fuera de espacio aéreo controlado. Hay que tener en cuenta, acordaros del concepto del espacio aéreo controlado. Vamos a ver, también hay mucha confusión, mucha gente que dice que ve en la normativa esos famosos 8 kilómetros de margen de seguridad. Bien, hay aeródromos que están fuera de espacio aéreo controlado, a los cuales estáis obligados a mantener una distancia de como mínimo 8 kilómetros. A no ser que os pongáis en contacto con el jefe de campo, en un caso, por ejemplo, en un aeródromo como puede ser el de Igualada, que está fuera de un espacio aéreo controlado, pero si no pedís esa coordinación, que básicamente es enviarle una solicitud, que la tenéis aquí, que es justamente esta. En la descripción la tenéis. Exacto, le envías una solicitud dirigida al jefe de campo, en donde le especificas exactamente quién eres, qué vas a volar, dónde vas a volar, y él lo único que tiene que hacerte es devolvértela firmada. Eso se dice la coordinación. Tú has hecho la coordinación con este campo de vuelo y entonces puedes volar, no hay ningún problema. Ahora bien, si lo vas a hacer dentro de un espacio aéreo controlado, no nos confundamos el espacio aéreo controlado con estos 8 kilómetros, ¿de acuerdo? Mucho cuidado lo que es el entorno aeroportuario. En el entorno aeroportuario, ahora mismo, recreativo, bueno, si en CTR ya lo tienes prohibido, en lo que es el entorno aeroportuario, que es un casi en las vallas del aeropuerto, evidentemente. O sea que todos aquellos que sois de Gavà a Castelldefels, olvidaos de ir a volar por ahí cerquita, ¿vale? Así que, Joseca Murcia, quedas contestado. Oso3 nos pregunta: ¿en qué categoría se pueden incluir la mayoría de drones de freestyle? Y supongo que serán construidos por nosotros. ¿Vendría a ser A3? Bien hecho, estás aprobado. Pasa palabra. Venga, Ruiz FPV dice: lo de los cursos que hace falta y cómo se hacen. Vale, ha quedado un poco comentado. Sí, lo hemos comentado. ¿Quieres matizar algo más de estos cursos? Bueno, básicamente que la gente se acuerde el detalle. De la 1 a la 3 es gratis. Todos los exámenes que haces a la agencia, a través de la agencia estatal, son gratis. No tienes que pagar nada. Por lo tanto, que no te hagan pagar nada, ¿vale? Ahora bien, sí que es verdad que el sílabus de la categoría 2 y de la específica, la agencia estatal lo único que hace es examinarte, no te da las materias, no te da el contenido. Por lo tanto, eso sí que es normal que te apuntes a una escuela, una entidad con una entidad de formación, pero acordaros, os tienen que preparar como es el carnet de conducir. Te preparan para luego ir allí y hacer el examen. Exacto, te lo podrías intentar buscar por tu lado, pero son temas engorrosos, complicados y que te van a costar de encontrar, así que es mejor que vayas como haces con el carnet de conducir a una autoescuela, pues lo mismo para todo esto. Al mismo tiempo, Pedro GM nos preguntaba: ¿sacarse el título para volar recreativo cuesta dinero? Pues bueno, como comentaba José, los más sencillos a nivel sin complicarte mucho, no, es gratuito. Son gratuitos. Correcto. ¿Qué es lo bueno que tiene? A nivel recreativo, yo os aconsejo que lo hagáis, os apuntéis. No cuesta nada. No cuesta nada. Te metes un poco, hincas un poco los codos. Exacto. Y te lo sacas.
Tenemos a Se ha matado Paco FPV, dice, ¿qué tenemos que hacer para volar 100% legal con los 5 en FPV? Vale, esto es interesante. Aquí, legalmente, a nivel recreativo, pues tendríamos que estar en una 3. Así es. A 150 metros de las personas, alejados, fuera de espacio controlado. ¿Qué más? Y si estáis dentro del espacio controlado, en una infraestructura destinada a lo que es el aeromodelismo, a lo que es destinada a lo que es aeronaves no tripuladas. Vale. Tenemos a Gochi Estrella que nos dice, ¿se puede mear en un árbol y volar al mismo tiempo? Lo hacemos en FPV también. Sí. Pues en principio tienes que tener los 5 sentidos. La normativa te dice que en todo momento tienes que tener la posibilidad de coger los mandos de la aeronave, coger el control de la aeronave en todo momento. Si en la mano tienes un mando u otro, entonces ya depende de ti. Venga, pues queda contestada. Tenemos a Planet FPV que nos dice, ¿podemos volar un sub de 250 gramos en ciudad? A nivel recreativo, el máximo, a nivel recreativo, máxima altura son 20 metros. Vale. A nivel recreativo. Ahora bien, vigilemos con el tema de las velocidades. Siempre y cuando no sobrepasen los 19 metros por segundo. Es decir, yo creo que este tipo de dron sí lo podrías volar, ¿vale? Recuerda lo de los 20 metros de altura máxima. 20 metros de altura máxima, sobre todo nada de aglomeración de personas. Y cuando hablamos de volarlo en lo que se dice en núcleo urbano es porque ya te ponen la altura máximo 20 metros. Sobre todo a nivel recreativo. No hagáis un trabajo, no hagáis una grabación y luego queráis sacar un rédito económico, porque entonces sí que en este caso la agencia estatal os podría culpar de estar haciendo una actividad económica. Y sobre todo, importantísimo, que os permitan volar en núcleo urbano con este tipo de aeronaves. No quiere decir para nada que podáis estar sobrevolando las cabezas de las personas constantemente, es decir, hacerlo con reparo, un poquito alejado de las personas, en un parque que esté vacío, etcétera, etcétera, siempre respetando máxima altura, 20 metros y dentro siempre del rango visual. Correcto, pues José, hasta aquí las preguntas, hasta aquí un poco todo el tema en FPV. Seguramente se nos habrán quedado cosas en el tintero porque la normativa da para horas y horas. Hay miles de casos concretos, habrá gente que se pregunte más cositas, así que ya sabéis, si tenéis casos súper concretos de no, es que yo tengo un dron de 499 gramos, pero sin cámara, pero tal, no sé qué, todas estas cosas tenéis a José, os dejo enlaces en la descripción. José se dedica a esto profesionalmente, os podrá contestar. Y nada más, esperemos que os haya gustado el vídeo. José, muchas gracias por dejarnos de tu tiempo, contestarnos a todas estas dudas del FPV, que yo creo que lo necesitábamos, porque bueno, había muchas cosas que no quedaban claras. Y nada, que si les gusta el vídeo, oye, pues podemos intentar hacer otro vídeo con las preguntas que nos dejen abajo o con más cositas. Y nada, que muchas gracias por estar aquí. A ti. Pues nada, vosotros ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, nos vemos en siguientes vídeos. Y nada, ir a ver a José, que es un máquina. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.